Queremos considerar que la función f de x es igual a 3x al cubo menos 5x en el intervalo cerrado de menos 2 a 2. Primero queremos encontrar la pendiente media o media en este intervalo. Luego, según el teorema del valor medio, existe un valor c en el intervalo abierto de menos 2 a 2, de manera que f' de c es igual a la pendiente media o media. Recuerda, f' de c sería la pendiente de la línea tangente en x igual a c. Así que una vez que hallemos esta pendiente media o media en este intervalo cerrado, encontraremos las ubicaciones donde la pendiente de las líneas tangentes será igual que su pendiente media. Antes de hacer esto, vamos míralo gráficamente. El gráfico azul es el gráfico de la función dada en el intervalo cerrado de menos 2 a 2. La pendiente de esta línea roja pasar por el punto en el que x es igual a menos 2, y el punto en el que x es igual a 2 sería la pendiente media o media. Y luego nuestro objetivo es encontrar los valores x de la función en la que se encuentra la pendiente de la línea tangente sería la misma que el promedio pendiente de esta línea roja. Y observe cómo, mirando el gráfico, debería haber dos ubicaciones en las que estaría la pendiente de la línea tangente igual que la pendiente media. Hay un punto aquí, en el que la pendiente de esta línea tangente es la misma que la pendiente media. Hay otra línea tangente aquí, donde la pendiente también es igual a la pendiente media. Empecemos por hallar la pendiente media en este intervalo cerrado. Recuerda que la pendiente es igual al cambio de y dividido por el cambio de x. Así que en este caso, el cambio de y sería el cambio de los valores de la función. Así que tendríamos f de 2 menos f de menos 2 dividido por el cambio de x, que sería 2 menos menos 2. Así que f de 2 sería 3 veces 2 al cubo. Menos 5 veces 2. Menos f de menos 2. Sería 3 veces menos 2 al cubo menos 5 veces menos 2. Todo esto se divide por el cambio de x, que sería 2 más 2 o 4. Para ahorrar tiempo, esta cantidad aquí resulta ser 14, así que tenemos 14 menos, esto resulta ser negativo 14. Dividido por 4, esto van a ser 14 más 14. Son 28, divididos por 4, que es igual a 7. Por lo tanto, la pendiente media o media de este intervalo cerrado es positivo 7. Y ahora nuestro objetivo es encontrar los valores de c en este intervalo abierto donde f' de c será igual a 7. Para ello, encontraremos la función derivada, establezcala en 7 y resuelve x. Así que f' de x va a ser igual a la derivada de 3x al tercero, que sería 9x al cuadrado. Menos la derivada de 5x, eso sería solo menos 5. Queremos saber cuándo sería igual a 7, así que para resolver esta ecuación, agregaría 5 a ambos lados. Eso nos daría 9x al cuadrado es igual a 12. Divida ambos lados por 9, así que tenemos x al cuadrado igual a 12 dividido entre 9, lo que simplifica. Pero dado que 9 es un cuadrado perfecto, lo dejaré en este formulario. Así que tenemos 12 divididos entre 9. Ahora vamos a la raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Observe cómo vamos a obtener una solución positiva y negativa aquí. Así que tenemos x igual a más o menos la raíz cuadrada de 12. Dividido por la raíz cuadrada de 9, que son 3. Pero la raíz cuadrada de 12 sí que simplifica. La raíz cuadrada de 12 es igual a 2 veces 3. Hay un factor cuadrado perfecto, por lo que esto simplifica 2 raíces cuadradas de 3. Así que tenemos x igual a más o menos 2 raíces cuadradas de 3 divididas entre 3. Así que en realidad hay dos valores que estamos buscando, por lo que diremos que c⁻1 es igual a menos 2 raíz cuadrada de 3 divididos entre 3. Y c⁻2 es igual a positivo 2 raíces cuadradas de 3 divididas por 3. No debemos usar valores redondeados a menos que nos digan que demos la vuelta. Sin embargo, con el propósito de comprobando esto en el gráfico, obtendremos una aproximación decimal. C sería aproximadamente más o menos 1.1547. Así que vamos a verificar esto mirando el gráfico.
Observe cómo este valor x aquí con la pendiente de la línea tangente está la igual que la pendiente media, es un poco menor que la negativa. Y el valor x de esta coordenada aquí parece un poco más que positiva. De nuevo, con la pendiente de esta línea tangente es la misma que la pendiente promedio. Espero que esto te haya resultado útil.